Sobre Libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre Libros. Es un podcast de Leyendo Leyendo. Bienvenidos a Sobre Libros. En este episodio tendremos como invitado a Bernardo Esquinca, escritor mexicano reconocido dentro de la temática de weird fiction o ficción de lo extraño. Su obra mezcla los géneros policíaco, fantástico y de terror, y todos ellos podemos encontrarlos dentro de la saga Casasola, serie que nos cuenta las aventuras de un periodista de nota roja en la Ciudad de México. Hoy hablaremos de Toda la Sangre, segundo libro de la colección, y del próximo lanzamiento de una serie para televisión basada en esta fantástica obra. Hola, pues muchas gracias por estar aquí, Bernardo, bienvenido, nosotras estamos muy emocionadas. Este es un podcast para quien no nos ve y solo nos escucha. Hoy tenemos invitado a Bernardo Esquinca, un escritor que nació en la Ciudad de México, en Guadalajara, pero vive en la Ciudad de México, ama la Ciudad de México. Y el motivo de esta invitación, o por lo cual estamos muy emocionadas, es porque vamos a hablar del libro Toda la Sangre, el cual está por estrenarse en serie el 15 de septiembre por medio de la plataforma Stars Play, ¿correcto? Sí, así es. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, pues yo quisiera empezar preguntándote de dónde viene tu amor por la Ciudad de México, porque en este libro nos parece que la Ciudad de México es un protagonista de la historia, un protagonista que estaba presente a lo largo de todo el desarrollo y que presenta una cara diferente de a lo mejor un aspecto olvidado de la ciudad, ¿no? A veces los centros históricos pudieran ser tristes, olvidados, decadentes, pero este es vibrante y místico. Sí, bueno, el mío fue un proceso curioso porque, como bien dices, soy de Guadalajara. Ahorita tengo 50 años, pero viví en Guadalajara hasta los 32. Entonces, llevo en la Ciudad de México este agosto pasado, bueno, estamos todavía en agosto, cumplí 19 años de que llegué a la Ciudad de México. Entonces, fue un proceso paulatino de cómo pues me fui apropiando de la ciudad, porque en un principio llegué a la Colonia Condesa, ahí estaba mi trabajo y ahí estaba pues el departamento en el que vivía. Y yo pues la verdad sí tuve un shock al llegar a la Ciudad de México y me costó trabajo adaptarme, entonces era como mi búnker, la Condesa, ahí estaban mis amigos, ahí estaba mi trabajo, y ahí estaban mi casa y las cantinas y no salía de ahí. Pero en el 2000, esto fue en 2003, agosto de 2003, pero en 2007 entré a trabajar al Museo Nacional de Arte, que está en el centro, como sabemos, en la calle de Tacuba, ahí en la Plaza Tolsá, frente al Caballito famoso. Y entonces, pues ahí me empecé a meter al metro para ir hasta allá y empecé a caminar y a vivir las calles del centro. Ya las nuevas cantinas para mí estaban ahí y todo lo que hacía, ¿no? Entonces, pues empecé a sentir el influjo de ese espacio, de esas calles, de esos personajes, de las leyendas, de lo que los edificios y la ciudad misma te quiere contar, porque yo siento eso, que la ciudad me quiere contar historias y que me elige a mí para que yo las transmita, ¿no? Entonces empezó a entrar en mi imaginario la Ciudad de México y sobre todo el centro histórico. Entonces empezó a aparecer en algunos cuentos y luego más en cuentos, hasta que en 2011 empecé la saga Casasola. Bueno, en realidad la empecé a escribir en 2009. El libro primero, que se llama La Octava Plaga, vio la luz en 2011, pero en 2009 ya ese influjo estaba presente y en La Octava Plaga aparece como sugerida la Ciudad de México. Pero luego ya en 2011 que escribo Toda la Sangre, que es la segunda de la saga, ya ahí sí se me quitó el pudor y dije, asumí, ¿no? La Ciudad de México es el personaje principal y mi parte de periodista, porque tengo formación de periodista, pues ahí entró en ya hacer estas como crónicas de color, como se dice en el argot periodístico, de reflejar las calles, a qué huele,
que sucede, que se come, cómo son esas cantinas, cómo son los indigentes, toda la fauna que hay ahí, todos los loquitos, que me interesaba mucho que eso saliera, y la comida y todo, y la bebida y todo esto que es gozar el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ya abracé el destino de que, justo con toda la sangre, de que la Ciudad de México iba a ser reflejada como un escenario vital, porque el tipo de historias que yo cuento en la saga Casasola no podrían ocurrir en ninguna otra parte del mundo, ¿no? O sea, toda la sangre tiene que ver con un asesino serial que va arrojando corazones y vísceras humanas en las ventanas arqueológicas del centro porque quiere que regrese la antigua Tenochtitlan, los antiguos dioses. Pues eso solo está aquí en el centro histórico, no puedes contar esta historia en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, pues la Ciudad de México es el personaje principal. Muchas gracias, Bernardo. Yo quería aprovechar esto para preguntarte cómo fue el proceso de investigación, en específico para toda la sangre, porque como bien dices, en la octava plaga pues está sugerida, ¿no? Pero aquí sí hay un proceso de investigación pues, de toda esta parte de las ruinas, de los lugares, entonces yo te imagino con un mapa de la Ciudad de México pegado en la pared y un mapa de Tenochtitlán al lado poniendo chinchetas, haciendo el camino del asesino, ¿no? Entonces, ¿cómo abordaste esta parte de la investigación para reflejarla en la historia que cuentas en la novela? Sí, fueron como dos vertientes. Una, la investigación en libros, ¿no? Porque necesitaba tener este contexto, ¿no? De lo que a mí me interesaba hablar, que en concreto era, pues, los sacrificios humanos que realizaban los aztecas, porque yo quería desentrañar eso, ese misterio, porque me parece que nos cuesta a los mexicanos mucho trabajo relacionarnos y reconciliarnos con ese pasado sangriento, que si uno lee, que si uno se ahonda ahí, puede entender que había motivos para hacerlo, no es que los aztecas fueran unos locos desquiciados, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que leer a los expertos, a Eduardo Matos Moctezuma, a Leonardo López Luján y Antonio Caso, a muchos otros que hicieron la labor de entender la cosmogonía y la visión de los aztecas respecto a los sacrificios, pero también a su cultura, a sus costumbres, a sus supersticiones, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, eso me dio una base histórica que yo no soy historiador, ni tampoco quería hacer una novela demasiado académica, ni mucho menos. Lo mío es, soy un novelista de ficción y soy un novelista de thrillers, de novelas policíacas mezcladas con terror. Entonces, para mí las novelas deben ser trepidantes, no olvidar eso. Pero la historia ahí está porque es el sustento, el sustrato. Eso sí me gusta, que mis novelas, aunque intriguen, o más bien, que intriguen al lector, pero que haya carnita, que haya capas y que el lector se lleve algo de historia, de aprendizaje y de reflexión, ¿no? La otra etapa sí fue muy de recorrer las calles, ¿no? Entonces, como en ese momento yo vivía en el centro, bueno, ya ubicaba ciertos espacios que me interesaban, entonces había que recorrerlos de nuevo, fijarme mucho, yo soy muy visual, entonces los personajes, las calles, los edificios me sugieren cosas, ¿no? Y otros espacios que sabía que existían, pero había que ir a buscarlos bien, u otros que me iba topando. Entonces era como hacer la locación, ¿no? De una película, entonces escoger los lugares, ¿no? Y volverme a meter a las cantinas y respirar ese ambiente para poderlo reproducir, el de las calles, ver a los personajes, que además ya tenía tiempo viéndolos, los loquitos que me interesaba que salieran, lo que yo bauticé como la comunidad George Romero, que está en la calle de Artículo 123 y que son pues estos personajes que parecen zombies y que están ahí viviendo en la calle, ¿no? Y que tienen un papel importante en toda la sangre. Entonces, había que hacer eso y por ejemplo, también algunas cosas históricas, no podía localizar dónde estaba, había estado la primera universidad ¿no? Que hubo en la Ciudad de México. Entonces me acuerdo que leía las crónicas, pero no la podía situar. Yo sabía que había estado en el Zócalo. Y entonces caminaba mucho hasta que entré al Metro Zócalo. Y en el Metro Zócalo hay como 3 maquetas de cómo fue transformándose Tenochtitlan hasta llegar a ser la Ciudad de México. Y en una de esas maquetas ahí decía, ¿dónde? Que es esta esquina
en Pino Suárez, donde ahora está algo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia. Muy cerca de donde encontraron, por cierto, a la Coatlicue enterrada, y hay una placa. Cuando en el siglo XIX levantaron todo el piso para renovarlo, y ahí estaba tocando la puerta Coatlicue para que la sacaran de su entierro. Entonces fue eso. Entonces, esta es una parte muy gozosa, ambas. Leer e informarme, porque la misma historia que yo estudio me sugiere personajes, me sugiere anécdotas, me sugiere trama, y la parte de recorrer y meterme y tocar y oler y beber y elegir qué edificios, qué situaciones quiero reproducir en la novela, pues es muy divertido. O sea, la verdad, la saga Casasola para mí ha sido una gozadera. Me gusta que hayas dicho esto, que la novela tiene que tener carnita y capas. Yo lo noté mucho y me gustó. Tiene crítica social, tiene sensibilidad en las relaciones humanas, de pareja, historia y misterio. Creo que eso lo hace una gran novela y muy ágil. Yo te quería preguntar, siempre a veces tiendo a relacionar un libro con una pintura, una película, y en este caso quiero leer una cita. Dice: sin embargo, debí advertirle que todo tenía un tiempo y un lugar, que por ahora lo prudente era detener su cruzada de sangre y permitir la llegada del códice. Una vez que estuviera en sus manos, el poder de ambos sería ilimitado, porque poseerían la llave para conocer el futuro. Este párrafo a mí me remite inmediatamente a una película de Darren Aronofsky, Pi, el orden del caos. No sé si lo has visto. Sí, bueno, sí, soy fan de Aronofsky en general, pero me parece que esa película Pi, que es su primera, es lo mejor que ha hecho, ¿no? Es esta película en blanco y negro muy potente visualmente, que tiene que ver con este personaje que mediante las matemáticas está por descubrir la clave de la bolsa de valores, pero también creo que el nombre Del, oculto de sí, Dios, el Torán, ahí ¿no? la premisa es que descubriendo este número pi, ellos van a tener el poder en principio del dinero, pero además que les va a abrir una puerta mística a muchas cosas, que es un poco esto lo que planteas en el libro, ¿no? Que a partir de estos Sí, sí. rompimientos se abre una puerta, como me recuerda también como a lo que pasó en el año 2000, al final de la cuenta larga de los mayas, que Uh-huh. íbamos a entrar a otro periodo. Es también un poco esta premisa como de parte de los aztecas. Sí, mira, yo soy muy cinéfilo y el cine en general es una influencia muy importante en mi obra, ¿no? Entonces, pues ahí, como en todo libro, hay referencias y motivos de inspiración como más evidentes para el autor y otros que seguramente están ahí en el inconsciente, ¿no? Entonces, no dudo que en general la obra de Darren Aronofsky y en concreto Pi, el orden del caos, pues estén detrás de mi obra en general, ¿no? Pero digamos, conscientemente no es como de las referencias concretas que a mí me alimentaron para la novela. Algunas de ellas están mencionadas. Por ejemplo, La serpiente emplumada de D.H. Lawrence, ¿no? Que es un libro alucinante que ocurre en Ajijic y donde pervive un culto a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, ahí sobre todo esta visión que tiene D.H. Lawrence como buen extranjero que vino a México. O sea, las personas que mejor pueden entender este país tan complejo y fascinante en el que vivimos son los extranjeros, porque ellos tienen la distancia, ¿sí? Tienen la distancia para poder analizar justamente las profundidades de este país, y eso hizo muy bien D.H. Lawrence, porque más se metió al lodo. Él se metió al lodo verdaderamente, o sea, no llegó como turista, o sea, sí se metió al México profundo, de la misma manera que lo hizo el de Bajo el Volcán, es que es Malcolm Lowry, si no me equivoco, que en Cuernavaca también hizo esta novela mítica y también se metió a lodazal, ¿no? Entonces, pues saben entender bien México. Y bueno, esa es una de tantas referencias, como por ejemplo estos dos cuentos seminales, uno de José Emilio Pacheco, que es La Fiesta Brava, y el Chacmol de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, existe esta tradición en la literatura latinoamericana, La Noche Boca Arriba o La Noche Boca Abajo, nunca me acuerdo si es arriba o abajo, este cuento de Cortázar. Y hay esta tradición en la literatura latinoamericana de traer al presente a los antiguos dioses y el pasado prehispánico, ¿no? Entonces, como mundo que está ahí latiendo y esperando recuperar algún día el territorio que le fue quitado y por lo tanto es una amenaza. Ese es
Eso pues es una idea que ya existe, incluso en una película donde aparece Cantinflas, el signo de la muerte, está esta misma idea. Entonces, toda la sangre se suma, ¿no? A este linaje, a esta tradición, y bueno, pues todo esto que menciono es parte como de las influencias. Gracias. Fíjate que hablábamos antes de entrar contigo de los nombres de los personajes, ¿no? Que se nos hacía muy curiosos porque, por ejemplo, apuntaba Doris que ella cree que Elisa Matos es un homenaje a precisamente Matos Moctezuma, que lo nombraste ahorita. Y yo te quería preguntar que si son, no creo que sean al azar, porque por tu método me parece que no escoges así los nombres de los personajes, pero se me hacen curiosos, ¿no? Por ejemplo, Santoyo, Sabiñón y Zavala son tres personajes que suenan muy parecidos y a la vez no, son tres personajes secundarios, pero tres personajes que son importantes dentro de la trama en algún punto, ¿no? O sea, son como puntos de inflexión. Igual el nombre de Eugenio Casasola también es muy particular, entonces quería ver si nos podías comentar cómo haces este proceso de decisión para el nombre de los personajes. Claro, bueno, los nombres son muy importantes como en la vida real, ¿no? Y también creo, como una parte de mi método, es que necesito tener los nombres antes, porque eso te puede atorar muchísimo. O sea, si no has pensado los nombres, te puedes pasar 2 horas de aquí a que se te ocurra un nombre frente al teclado, ¿no? Entonces, ya teniendo los nombres, pues te vas más rápido. Entonces, algunos son homenajes, algunos son de gente que conozco y otros simplemente pues buscando ese nombre peculiar para que quede en la impronta del lector, ¿no? Ajá. Entonces, en particular los de Santoyo, Sabiñón y ¿quién más? Zavala. Zavala, pues esos no, sí, no, eso pues ya fue un poco casualidad. Pero sí, por ejemplo, Elisa Matos, pues es el homenaje a Matos Moctezuma, cuya obra fue muy importante para mí para hacer esta novela, pero él sale también como personaje, pero no con su nombre. Hay un arqueólogo que creo que le puse Batres. Gamio, sí. Es que están los arqueólogos originarios, ¿no? Que son los maestros a su vez de Matos Moctezuma. Pues Gamio fue uno de los primeros arqueólogos que hubo. En México me refiero a que empezaron ya a descubrir las pirámides y a sacar monolitos, etcétera, ¿no? Gamio fue uno y Batres fue otro, ¿no? Entonces, hay un linaje, pues, de arqueólogos, y entonces este Gamio literalmente es Matos Moctezuma, como habla, como se expresa, su aspecto, todo es Matos Moctezuma, y él lo sabe. Tuve la fortuna de conocerlo, él presentó la novela junto con mi queridísima Mariana H. en el 2013 que salió, y él, pues, como es muy simpático, además él dijo, no, este personaje que es muy guapo y atractivo, que sabe que es él, ¿no? Entonces, ahí, luego, por ejemplo, a lo mejor los nombres no son homenajes, pero sí los personajes pueden ser personas que yo conozco, como Quintana, por ejemplo, ¿no? Este periodista borracho, bueno, pues tengo muchos amigos periodistas borrachos, y así, ¿no? Elisa es por una compañera mía de la preparatoria, o sea, la tomé como referente y se llama Elisa esta compañera, y es así como Elisa, rubia. Entonces uno necesita visualizar, ¿no? Al menos yo, y entonces traigo a la memoria gente de mi pasado o de mi presente, y ahí voy haciendo una mezcolanza, y entonces tanto de nombres como de rostros, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que ahorita yo me estoy leyendo Carne de Ataúd, y justo el mejor amigo del Casasola original, se llama Julio, y entonces me puse a investigar porque yo dije, seguro es un pintor que existió, y sí descubrí, bueno, claro, que está inspirado en Julio Ruela, ¿no? Que es un pintor e ilustrador de principios del siglo, que además, pues, según lo que leí ayer muy rápido, sí tiene que ver mucho con la personalidad de este personaje en la novela, ¿no? No, claro, ese es un homenaje total, ¿no? Julio Ruelas, pintor modernista importantísimo, este pintor con una imaginería muy macabra y yendo a los clásicos, ¿no? Como todos los artistas de esa época,
los escritores, etcétera. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo como era el mundo cultural de las revistas, que en este caso la revista Moderna, que aglutinó a Julio Ruelas y a otros personajes muy importantes, Ciro B. Ceballos, José Juan Tablada, en fin, los intelectuales importantes de la época. Todos ellos se les llamaba modernistas o simbolistas porque iban hacia su fuente era la mitología clásica, ¿no? Entonces, era una cuestión muy de la época. Pero bueno, Julio Ruelas, pues sí, fue un pintor maldito, muere muy joven, yo cuando trabajé en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, la primera exposición de la que me tocó hacer un catálogo era sobre Julio Ruelas. Entonces, pues es un personaje que lo siento cercano, entrañable, y al aprovechar la época dije, bueno, tiene que aparecer Julio, hay que traerlo a la vida y que sea amigo de Eugenio Casasola, que es el abuelo del Casasola original, que el original no se llama Eugenio, no sabemos cómo se llama, solo me refiero a él como Casasola. Ajá. Al abuelo sí le puse Eugenio Casasola, lo que hizo que en la serie que se va a estrenar ahora en Stars Play, ellos se confundieron y al personaje que interpreta Aarón Díaz le pusieron Eugenio Casasola. Entonces me parece muy curioso porque en realidad solo es Casasola, pero bueno, creo que ellos necesitaban nombre de pila y todo, claro. Y es Eugenio Casasola, aunque en la serie, hasta donde he visto, lo que ya he visto, nadie le dice Eugenio, es Casasola, por supuesto, ¿no? Esa es la única manera para referirse a él. Ya, muy bien. Yo la novela la disfruté mucho, no conozco como el cuadro principal, los museos nunca he ido, pero de verdad se me antojó muchísimo ir a todos los lugares y creo que cualquiera que lea tu libro de verdad va a querer experimentar todo esto. Y pues bueno, nos encantaría que nos platicaras un poquito más de cómo fue el proceso que llegó este libro a ser una serie, todo, cómo fue lo del guión, si tuviste algo que ver o no, nos puedes platicar. Claro, nomás antes te digo que se puede hacer específicamente un tour de cantinas. Y hay amigos que me han dicho, oye, vamos al tour de cantinas de toda la sangre porque salen un montón. Algunas sobreviven, otras ya cerraron, como la Puerta del Sol, que sale mencionada ahí, y alguna otra que ya cerró, pero hay muchas cantinas y entonces se puede hacer el tour de cantinas de toda la sangre. Lo haré. Respecto al otro proceso, sí, bueno, se me acercó Sasha Robles, que es el productor, que tiene una compañía que se llama Spiral, y que él, pues, fue curioso cómo dio con la novela, porque él quería hacer una serie sobre Humboldt, este explorador de finales del siglo XIX alemán que vino a México y que hizo, pues, un trabajo importante de entender al país, ¿no? Y entonces, pues, buscando él en internet o como sea, dio con el prólogo de Toda la Sangre, que ocurre a finales del 19 y donde sale Humboldt, porque a Humboldt pide que le desentierren a la Coatlicue, la diosa que la habían encontrado, como dije, en el Zócalo, lo que es ahora el Zócalo, entonces la Plaza de Armas, cuando estaban removiendo el piso, pero se asustaron los frailes de la universidad y los académicos porque los indios iban a ponerle velas, ¿no? Entonces la enterraron. Y entonces Humboldt había oído hablar de ella y fue ahí al patio de la universidad, de esa universidad primigenia, y le pidió que la desenterraran, la sacaron, la contempló, se quedó fascinado y horrorizado, como nos pasa a todos con la Coatlicue, y después se fue, pero se quedó tan obsesionado que regresó porque la quería ver de nuevo y ya la habían enterrado otra vez. Entonces, bueno, así es, este es como el prólogo de la novela, y así es como Sasha Robles dio con la novela, ya la leyó toda, entonces dijo, esto puede ser una serie de televisión, no sobre Humboldt, sino sobre este personaje Casasola. Y entonces ocurre lo primero, que es te hacen una opción, te dan una cierta cantidad de dinero porque el libro no se venda a nadie más, y entonces ellos tienen de 2 a 3 años generalmente para desarrollar el proyecto y conseguir inversionistas, porque esto cuesta mucho dinero. Y entonces, una vez que ya ellos se asociaron con Fremantle, se asociaron con Pantalla en Estados Unidos, con Stars Play, que es la plataforma donde se va a ver, Pantallas en Estados Unidos donde se va a ver, que es una plataforma en español, y Stars Play aquí en
en América Latina. Y entonces ya consiguieron el dinero, entonces ya se compran los derechos totales de la obra y empiezan con un cuarto de escritores a hacer lo que le llaman la Biblia, que es hacer el arco dramático, los personajes, capítulos, luego los guiones. Obviamente hay muchas juntas, muchas discusiones, hasta llegar ya a la producción, que fue justamente el año pasado, por ahí de junio, julio, agosto más o menos, estuvieron grabando aquí en la Ciudad de México. Luego viene el proceso de la postproducción y ya finalmente el feliz estreno, que en este caso va a ocurrir el 15 de septiembre. La verdad es que para los términos de lo que es el streaming, la televisión, lo hicieron en buen tiempo, que fue un proceso como de 3 años, ¿no? Entonces, realmente en el guión y la selección del casting o en todo esto, ¿tú no estuviste muy involucrado? ¿O? No, para nada. O sea, tuve una especie de asesoría que me pidieron muy al inicio, ¿no? De dar mi opinión, leí algunos guiones, pero muy simbólico en realidad, porque obviamente pues, los que saben de eso son ellos y yo solo sugería. La trama cambió, se respetó el origen, la esencia, pero cambiar por Mondragón, que es el judicial que sale en la serie es una mujer, en el libro es hombre, pero a mí me pareció muy atinado que lo hicieran porque pues se necesitaba un personaje femenino que fuera coprotagónico y que tuviera la misma importancia que Casasola. Y así, o sea, por ejemplo, Elisa, justo de quien hablábamos, que en mi libro es rubia, blanca, etcétera, acá decidieron que fuera una mujer morena y de ascendencia indígena, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver también para los propósitos de ellos. Entonces, metieron toda una trama política también que no está en el libro. Entonces, pues son 10 capítulos, tienen que expandir la obra para que dé. Y me parece que lo principal lo lograron, que es conservar el espíritu del libro, que sí está ahí, que es intentar entender de dónde venimos y de dónde venía esta violencia, ¿no? De los sacrificios humanos, ¿no? Pero entonces, más allá de eso, y creo que para fortuna de la serie, yo no decidí nada. Me invitaron al rodaje, tengo un cameo por ahí para que estén al pendiente, por ahí salgo, y ya, pues nada, fue muy divertido. Ay, Bueno, qué ahí te padre. vamos a estar buscando en el cameo, ¿eh? No nos digas para No vernos les todos diré los capítulos. para que la vean toda. Yo justo te quería preguntar, bueno, te iba a comentar lo de Mondragón, que sí me llamó, bueno, yo he visto el tráiler nada más, me llamó la atención que cambiaran el sexo, pero me parece que está muy atinado y supongo que evidentemente tiene más peso en la historia de lo que tiene en el libro, ¿no? O sea, para poder hacer este balance del coprotagonista. Y te quería preguntar si la parte de los periodistas muertos la incluyeron o no, porque no sé si para efectos de una serie más siento basada en la parte policíaca de investigación y todo, no sé si esa parte entra o no entra. Sí, mira, quiero ahorita recordar si lo metieron o no. Creo recordar que sí lo habían puesto, pero como yo solo he visto el piloto, ya no sé qué pasa en los 9 capítulos restantes y no sé si lo metieron o no, fíjate, lo de el club de periodistas de Nota Roja muertos, que son pues estos personajes que en efecto están muertos, pero con los que Casasola, que tiene esta sensibilidad de conectarse con los muertos, le van dando tips, porque él no es un detective, él es muy despistado y es hasta cierto punto cobarde y se mete en toda esta trama cósmica y son los periodistas muertos los que les dan la clave. Pero no recuerdo, ahora sí que también para mí va a ser un misterio y entonces ya cuando se estrene veremos si metieron lo de los periodistas muertos o no. Muchas gracias. Sí, yo también espero que hayan logrado transmitir esta vibra de la Ciudad de México que tiene el libro, porque el libro, yo viví en la Ciudad de México 13 años, entonces sí conozco bien el centro histórico y creo que tiene una vibra muy fuerte, o sea, y no necesariamente positiva en todas partes, ¿no? Es como Claro. Muy pesada. De hecho, entrar a la catedral para mí es una cosa bien fuerte, o sea, lo que se siente.
Entonces, ojalá logren transmitir ese sentimiento que sí te logra transmitir el libro en el, en la historia que tú estás contando en la serie, porque creo que sí tiene una parte bien importante de peso en la historia, como toda esta vibra de la Ciudad de México, del metro, de las entradas a los templos, de la entrada a la catedral. Ah, te quería preguntar, ¿entraste a las catacumbas No, claro. de la Sí, catedral? sí, Eso es sí, claro. experiencia, ¿no? Sí, eso fue muy importante porque, bueno, pues como sabes, en el libro Casasola desciende a las catacumbas de catedral y hay una parte muy importante y sí, sí pude acceder, es una experiencia alucinante. Además, digamos, no sé ya en el mundo post-pandemia, pero antes se podía en unos tours, si se juntaba cierta cantidad de gente, puedes bajar a las catacumbas de catedral y ver lo que está ahí también la sala de los obispos, que son unas tumbas increíbles. Todo eso está descrito ahí en la novela. Y sí, y luego a la pirámide que está ahí también debajo de catedral. Es una visita increíble que yo creo que todo mexicano que aprecie su pasado debería meterse ahí abajo porque sí es pasar como a otra dimensión. Y respecto al otro que comentabas, sí estoy seguro que lograron capturar eso porque lo vi en el piloto, pero además en los trailers que han estado saliendo, donde hay distintos cortes de la serie, sí se ve que está eso, se ve, hay unas tomas del ángel, hay las tomas de las calles, o sea, sí está, y además hicieron unas cápsulas que creo que van a estar poniendo en Stars Play, que están increíbles, justamente como el detrás de cámaras de la serie, pero no cómo se filmó, sino de toda la cuestión cultural y gastronómica que hay detrás de la serie. Entonces, pues sale gente hablando de los temas aztecas, pero también de la comida, porque eso lo retrataron muy bien. En mi comida, pues todos están comiendo y bebiendo, y en la serie también. Entonces, pues se ven, incluso en el tráiler se ven que están con Casasola y Mondragón comiendo tacos, ¿no? Entonces, las cápsulas sí las pude ver, y es esto, ¿no? Como de transmitir el espíritu que hay detrás de la filmación de la serie, y estoy seguro que todo ese saborcito, toda esa carnita va a estar ahí en la serie. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, ¿qué estás escribiendo ahora? Si novela o cuento. También creo que son muy diferentes tus cuentos a tus novelas, ¿no? Como las novelas son más en un plano realista y los cuentos más en un plano onírico. Sí, sí, mira, y yo añadiría que quizá los cuentos son más terror, y la novela me sale más esta mezcla policíaco, fantástico con terror, ¿no? Estoy ahorita, bueno, lo que va a salir, y va a salir ya muy pronto, es la quinta entrega de la saga, ¿no? Esa ya está incluso en imprenta, probablemente esté circulando en librerías en octubre, se va a llamar, se los estoy contando esto en Primicia. primicias, En exclusiva. primicia, Exclusiva. ajá, se va a llamar Necropolitana, y es una continuación muy, muy directa de Inframundo, que es la cuarta, ¿no? O sea, digamos, las primeras tres novelas, que son La octava plaga, Toda la sangre y Carne de ataúd, no se necesitan leer en orden, ¿no? O sea, son como muy independientes una de otra, aunque si las lees en orden, bueno, pues vas viendo la progresión de todo el universo de la saga que se expande, pero son muy independientes una de otra. Pero Inframundo, que es la cuarta, se quedó como dicen en el argot de las series de televisión, en un cliffhanger, así, en un final así totalmente abierto que necesitaba una resolución, ¿no? Porque justamente a Casasola le pasa algo que no lo diré para quien no haya leído Inframundo, que se queda así en un gran misterio, en una gran sorpresa. Entonces, más otras cuestiones que se plantean en Inframundo, que ya todo eso se responde en Necropolitana. Es una continuación muy directa de Inframundo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a salir. Y estoy escribiendo una novela sobre Gregorio Cárdenas, el feminicida de los años 40 en la Ciudad de México, muy, muy en el mismo proyecto que fue mi libro sobre la Mataviejitas, ¿no? Asesina íntima, que fue audioserie, bueno, es audioserie para Storytel, es un original para Storytel, y el libro lo publica Almadía, ¿no? Entonces, ese mismo combo, la idea es repetirlo acá, la audioserie
De hecho, quien me pide el proyecto es Storytel, audioserie para Storytel, pero la novela para Almadía. Y es esta idea como de entender qué sucedió en aquellos años, la década de los 40, que fue una época muy particular en la Ciudad de México, con la explosión de la vida nocturna, de los cabarets, de los antros. En México entraba en la modernidad, pero entraba también a la guerra, había oscurecimientos en las calles porque se temía que nos bombardearan, en fin. Y en ese contexto, Goyo Cárdenas rondaba las calles asesinando mujeres. Estoy en ese proyecto, ese llevará su tiempo, pero lo que ya sale es la 5ª entrega de la saga Casasola. Qué padre, tienes muchísimo trabajo, ¿eh? Y Sí, afortunadamente. Exclusiva. Afortunadamente. Esperamos el libro en octubre. Pues bueno, Bernardo, te agradecemos mucho habernos regalado este espacio, este tiempo para platicar del libro de Toda la Sangre y de la serie que viene. Con esto vamos a concluir la reunión, pero vamos a continuar con otra sección, ¿sí? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. Voy con este autor nuevamente y lo estoy disfrutando mucho. Aquí en este libro nos va a hablar nos va a situar en la Huasteca Potosina y pues voy como en el 20% del libro, pero está bueno, juvenil. Lorenzo no se quiso leer eso. Bueno, mi hijo no se quiso leer ese porque leyó la sinopsis y le dio como tristeza. Entonces, está como de miedito. A mí sí me está dando miedito. Ya sabes que yo soy muy miedosa y me está dando miedito porque habla de fantasmas y todo. Entonces, ahí va, pero está bueno. Bernardo, ¿nos quieres contar qué estás leyendo? Sí, es un libro de una escritora inglesa que se llama Rachel Cusk y se llama Despojos, y es todo un ensayo autobiográfico en el que reflexiona sobre el fin de su matrimonio. Ella estuvo muchos años casada, procreó 2 hijas y de pronto, ¡pum!, como suele suceder de un día para otro, toda su vida se desmoronó con la ruptura matrimonial, y entonces hace una reflexión muy intensa, muy profunda, demoledora, sobre, pues no solo la disolución de su matrimonio, sino sobre el tema de la separación, del dolor, del duelo, de cómo tu vida puede cambiar de un día para otro, pero sobre todo muy centrado en eso, ¿no? En las relaciones de pareja y qué sucede cuando terminan, ¿no? Y cómo te ve la sociedad y qué pasa con tu familia y qué pasa con tus hijos y con esas noches interminables de insomnio preguntándote qué demonios pasó. Entonces es un libro muy intenso, pero muy profundo y necesario. Se me antoja muchísimo. Yo soy de esos libros. Es tu tipo de libro, Pamela. Entiendo que es un ensayo, entonces, un ensayo autobiográfico. Pues es una mezcla de crónica y de ensayo, ¿no? Porque pues sí, también cita a otros autores y cita a los clásicos, pero es mucho una crónica muy íntima, porque está hablando tal cual de lo que estaba pasando cuando se separó, ¿no? Wow, sí, son intensos. Yo estoy leyendo Todas hemos perdido algo de Liliana Bloom. Es un libro de cuentos y magnífico. Siento que toca temas que pueden ser muy sórdidos, pero ella los toca de una manera muy sensible, que se enfoca en lo que siente cada persona y nos conecta a todos en esa sensibilidad. Le tengo un poco de miedo siempre a sus libros, pero cada que empiezo a leerlo me parecen maravillosos. Bueno, yo estoy leyendo Carne de Ataúd, que estaba justo el que estaba leyendo. Quería terminarlo, pero no llegué a terminarlo. Y me está gustando, de hecho me está gustando más que Toda la Sangre. Me está gustando mucho más. Está más entretenido y creo que tengo como más ganas de saber qué es lo que va a pasar acá. Ojalá te hagan la segunda temporada de la serie ahora de época, contándonos la historia de Eugenio Casasola, el periodista. Sí. Porque la verdad está bastante entretenida, está muy bueno. Además me gusta mucho porque
volvemos a lo mismo, tiene toda esta parte de la investigación de la Ciudad de México a principios de siglo, y ahí me tienes viendo en el mapa que era Río Consulado y enterándome qué es lo que es ahorita Circuito Interior, y hasta ahí llegaba la ciudad. Entonces, a mí me encantan los libros que me piquen a investigar, ¿no? A buscar y a ver qué es esto y a qué se refiere. Entonces, la verdad lo estoy disfrutando mucho. Voy casi a la mitad, a ver, ya les contaré cómo termina. Muy No, bien. qué bueno, perdón, que rápidamente que lo mencionas, porque en lo personal a mí, yo estoy más orgulloso de Carne de Ataúd que de Toda la Sangre, aunque Toda la Sangre pues ha tenido como que es la favorita de los lectores y está bien, yo lo respeto, pero digamos, como artefacto narrativo es mucho más compleja y profunda Carne de Ataúd. Sí, sí lo es. Sí, yo la estoy disfrutando mucho. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Bernardo, una vez más por el espacio y por contarnos las primicias que nos contaste y bueno, los detalles de la adaptación de Toda la Sangre en esta nueva serie que se va a estrenar el 15 de septiembre. Pam, ¿quieres recordar las redes? Sí. Muchas gracias. Bueno, les recordamos las redes. En Instagram estamos como leyendo-leyendo-, en Facebook como leyendo MX. Y les agradecemos a todos compartir este podcast para que nos escuchen más personas. Gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.